Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Óscar Altamirano y soy abogado. Y estoy compartiendo con usted algunas ideas con enfoque de derechos humanos que tienen la intención de colaborar, de aportar algo positivo en este proceso que estamos siguiendo toda la ciudad y todo el país para enfrentar las consecuencias de este virus pernicioso que nos ataca, que nos invade, el COVID-19. Y esta actividad de compartir algunas ideas la he considerado necesaria porque los problemas que estamos atravesando no son pocos ni son leves, más bien son graves y muchos. Y lo podemos constatar diariamente en los medios de comunicación, como estos nos están informando constantemente los graves problemas económicos que ya se están viviendo y los que se avecinan todavía, además de los problemas laborales que también están surgiendo con fuerza creciente y que está generando graves conflictos sociales. Pero al interior de las familias la problemática no es menor. Al interior, bien sabemos, en las casas de Infonavit que tenemos, que son pequeñas, las casas provenientes de financiamientos bancarios, también pequeñas, en las que las familias están viéndose forzadas a un confinamiento que los lleva a prácticas que no son ordinarias. Prácticas como por ejemplo estar todo el día en la casa con toda la familia reunida. Pensemos en lo que esto significa para una familia que tiene un número mayor de 5, familias de 6 o 7 miembros, en casas donde solamente hay 2 recámaras y que ya conocemos son casas muy pequeñas. Estas circunstancias agravan los problemas. Le agregamos el problema económico de la falta de trabajo. Imagine usted si se trata de una familia donde hay solamente un ingreso y que la empresa donde aquella persona trabajaba le descansó obligadamente, pero con una cantidad menor a la retribución mensual que le correspondía. Imagine usted la presión que vive esa familia. Imagine usted aquellos que fueron despedidos de su trabajo sin ningún ingreso, o aquellos que no tenían trabajo y que todavía no consiguen y que sus familias dependen de ese ingreso. Sin duda son graves problemas que se avecinan y que ya están presentes en las familias y que generan una altísima presión a la vida de todos ellos. Y estos problemas que se visualizan en la economía, que se visualizan en las relaciones que se dan al interior de las familias, pueden ser complicadas, pueden ser conflictivas. Y sin duda, podemos esperar que al interior de las familias se estén desarrollando procesos de violencia familiar. Violencia que no es nueva en nuestra ciudad, porque bien sabemos que nuestra frontera es una ciudad con un alto grado de disfuncionalidad familiar. Muchos problemas al interior de las familias y que bien sabemos que el esfuerzo que el Estado ha estado haciendo ha sido insuficiente para contener toda esta grave situación que viven las familias y específicamente problemas de violencia familiar. Para que tengamos una idea de la cantidad de problemas que se mueven en nuestra ciudad, pensemos por ejemplo que en nuestra ciudad hay 9 tribunales que se dedican a atender los conflictos familiares, que hay una fiscalía especializada para atender los problemas de violación de derechos de las mujeres, la FEM. Y entonces significa que hay muchos problemas al interior de la familia. Además pensemos en el resto de las instituciones que hay, como el Instituto Chihuahuense de la Mujer o el resto de las organizaciones no gubernamentales que atienden problemas relacionados con el derecho de las mujeres. Entonces tenemos indicios de un grave problema de atención a las familias, un grave problema de violencia al interior de las familias. Y entonces, en esta situación de confinamiento y de cierre de instituciones, es seguro que el problema está creciendo y que todavía no estamos viendo las consecuencias de esa situación. Justamente para hablar de esto hay que tener en cuenta que los juzgados, al menos en esta ciudad, cerraron sus puertas para atender problemas ordinarios y comunes.
pero dejaron abierta la puerta para atender los problemas que se consideraron urgentes. ¿Cuáles son los problemas urgentes? Bueno, aquellos que se refieren justamente a problemas donde peligra la integridad física o psicológica de las personas, como de las familias. Y por eso hay un tribunal, por lo menos, al interior de los juzgados en nuestra ciudad, que está atendiendo este tipo de problemas familiares que tienen que ver con la violencia o que tienen que ver con el derecho de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia. Por eso debe tener usted en cuenta que si usted sabe de algún familiar, de algún amigo, o usted misma protagoniza circunstancias de violencia familiar, tenga en cuenta que esa instancia judicial no está cerrada, sigue vigente, está puesta al servicio de la población para que puedan resolver de manera inmediata aquellos eventos en los que se pone en riesgo su integridad físico-psicológica, con mayor razón si se trata de niñas o niños. Los tribunales están abiertos para atender cuestiones urgentes. Y pensemos además que esa violencia de la que puede estar siendo víctima alguien cercano a la familia, es posible resolverla por los conductos judiciales que están instaurados con ese fin, los juicios familiares. Pero piense también que también hay instancias que atienden la psicología de las personas para apoyar la superación de esos conflictos. Pero de manera específica, hay que considerar que los problemas de violencia familiar se pueden atender en este tiempo por las vías que los tribunales han instaurado, pero además está presente también la actividad de la Policía Municipal, que usted puede también usar ese servicio para liberarse de un eventual riesgo de lacerar su integridad física o su integridad psicológica o la de sus hijos o la de un familiar. Pero además, pensemos que los problemas de violencia familiar ya no se atienden como se atendían en el pasado y que solamente se trataba de liberar a la persona del problema de violencia que tenía en el momento. Cierto es que se pueden dictar medidas cautelares para separar a las personas y evitar que haya conflictos de imposible reparación, es decir, donde se afecte gravemente la integridad física o psicológica de una de las víctimas. Pero además el problema de la violencia familiar no solamente termina en el punto de separar a las partes en conflicto y evitar que se laceren su integridad, sino que también es posible continuar el procedimiento para lograr un resarcimiento del daño causado por esa violencia. Pensemos que la violencia no solamente afecta a las relaciones de las personas en el momento en que se desarrolla el evento, no solamente afecta la integridad física y psicológica, por ejemplo, de los niños o de la ama de casa o eventualmente de alguno de los varones, sino que hay otras afectaciones que son de largo alcance y que también tienen que ser atendidos. Son las afectaciones psicológicas que le llamamos el daño moral, que se produce en las personas por el proceso de violencia psicológica, de violencia física a la que fue sometida. Y además existe también el daño patrimonial, es decir, aquellas afectaciones de los bienes de las personas que se vieron dañados con motivo de los actos de violencia familiar. Y entonces no es suficiente con separar a las personas que son víctimas de un evento de violencia familiar o de una violencia sistemática que ha ocurrido a lo largo de su proceso de vida familiar. No es suficiente con separarlos, porque hay un daño que se produce al interior de las personas, un daño que se produce en su patrimonio, que se ha perdido, que se ha afectado y que la justicia exige su reparación. Por lo tanto, los procesos familiares para resolver los problemas de violencia familiar deben extenderse en la vía que corresponda para hacer la reparación del daño correspondiente. Ya tenemos noticia, seguramente usted lo sabrá, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido una buena cantidad de resoluciones, los tribunales colegiados de circuito también lo han hecho, resoluciones en las que con más frecuencia se atiende
a esta parte de la reparación del daño que se produce con la violencia familiar. Y entonces, cuando tengamos enfrente esta problemática, hay que liberarnos del problema, porque tenemos derecho a una vida libre de violencia, particularmente las mujeres, particularmente las niñas y las adolescentes, pero no solamente es evitar que se siga lacerando a las personas, lo cual es urgente y amerita medidas cautelares que se deben de dictar de manera inmediata. También hay que atender a que esa violencia familiar genera daños que deben ser reparados. Por lo tanto, resulta razonable pensar que en este periodo de confinamiento, en este periodo de crisis de salubridad nacional, los problemas de violencia familiar no deben dejar de atenderse. Y en todo caso, tiene usted la vía libre para acudir a los tribunales, para acudir solicitando el apoyo de la policía, para acudir solicitando el apoyo del abogado que más considere usted que le puede apoyar, para que le dé información sobre los procesos, para que le ayude a la realización de un proceso y usted pueda, además de impedir las conductas que producen daño, que le sea reparado el daño. Esto es posible hacerlo y los tribunales lo pueden hacer aún en este tiempo. Ojalá que usted esté viviendo un periodo de confinamiento tranquilo y en paz. Pero si no es así, hay que acudir a las instancias judiciales correspondientes para que restauren la tranquilidad de la familia y en su momento eviten la producción de daños irreparables en las personas. Me parece que ese es un derecho que todos tenemos, un derecho que es especialmente relevante para las mujeres, las niñas y las adolescentes. No dejemos de lado los problemas de violencia familiar, no dejemos que avancen, no dejemos que escalen a eventos mayores y pongámosle remedio judicial al asunto. Pase usted buenas tardes.